Buenas tardes, bienvenidos a otro video por el canal. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.5. El ejercicio nos dice que una placa cuadrada descrita por menos 2 menor que x mayor que 2, menos 2 menor que y mayor que 2, z igual a 0, porta una carga de 12 módulo de y miliamperios coulomb sobre metro cuadrado. Lo que nos pide hallar es hallar la carga total sobre la placa y la intensidad del campo eléctrico. Este ejercicio es bastante sencillo, más es un poco laborioso. En este caso me he tomado la molestia de resolverlo antes de resolverlo conforme a la marcha. Primero que nada tenemos que tener en cuenta de que la densidad superficial es igual a 12 módulo de y por 10 a la menos 3 coulombs sobre metro cuadrado. ¿Por qué por 10 a la menos 3? Porque al estar el prefijo mili, este es igual por 10 a la menos 3. Básicamente es esto de acá. Teniendo en cuenta eso, pues aplicando la fórmula general obtenemos que la diferencial de carga es igual a la densidad superficial de carga por el diferencial de superficie. Si yo quiero hallar esto de aquí, la carga total, simplemente tendríamos que integrar con respecto a la superficie. No podemos sacar el diferencial de superficie ya que este depende de y, por ende tendríamos que integrar, hacer la siguiente integral, que es esta de acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta integral? La verdad, pues simplemente hay unos pequeños trucos. Y es es una función par. Entonces quiere decir que si yo integro y en el lado positivo, en el lado de 0 de y mayores a 0, tendré la función de y de 0 hasta 2 por el diferencial de y. Esto multiplicado por 2. Esto es lo mismo que escribir menos 2 hasta 2 de módulo de y. Simplemente reemplazando esto obtenemos la siguiente integral. La diferencial de x, como se puede apreciar, simplemente se pasa a este lado ya que es una multiplicación de funciones. El 12 por 10 a la menos 3 sale de la integral. El 2 que aparece acá es lo que había explicado con anterioridad. Y el 0 a la 2y por el diferencial de y es una integral bastante simple. Esa integral me da 4, esta multiplicación me da 24 por 10 a la menos 3, y este 2 es el resultado de integrar y evaluar esta expresión. Multiplicando todo esto, pues tengo que es igual que la carga total es igual a 192 por 10 a la menos 3 coulombs, que es lo mismo que escribir 192 milicoulombs. Esta sería básicamente la respuesta A, bastante sencilla, a mi parecer, pero ahora viene la parte más interesante. En este caso yo tengo el diferencial de campo eléctrico, la fórmula de diferencial de campo eléctrico, que no nos olvidemos que la fórmula es igual a la constante eléctrica, que es esto de aquí, que acabo de señalar, la densidad superficial por el diferencial de superficie. En este caso la densidad superficial es 12y por 10 a la menos 3 y el diferencial de superficie es de y por dx. Lo que nos hace falta en este ejercicio sería básicamente hallar r. Bueno, en este caso, ¿cómo hallo r? Muy fácil, simplemente sería R2 menos R1. En este caso, R2 nunca va a cambiar, ya que la altura que estamos hallando es en 10, es decir, el punto 0, 0, 10. Pero R1, por ejemplo, si yo tomo un elemento, un diferencial de carga que se encuentra justo aquí, un dq, ¿qué es lo que pasará? Yo tengo que generalizar eso, ya que hay varios diferenciales de carga que actúan en la placa. ¿Cómo lo hago? Simplemente pongo x en ax y y en ay. X porque puede ser una coordenada cualquiera en la dirección a x y y en la coordenada a y porque puede ser en una dirección cualquiera. También se puede hacer en coordenadas cilíndricas, pero sería demasiado complicado. Al ser un cuadrado es preferible usar coordenadas cartesianas. Si fuera un círculo, pues aquí lo único que cambiaría fuera que en vez de este vector fuera ρ a de ρ. Pero esto es un cuadrado, así es que no nos vamos a confundir. Teniendo en cuenta esto, lo que pasará es que el vector r, restando el punto 10, pues que es la altura que nos pide hallar el ejercicio, tenemos esto de radio vector y esto de acá que es el módulo. Reemplazando en la fórmula general, obtenemos lo siguiente. Tenemos que integrar uno por uno. Al final, lo que va a pasar es que si yo reparto la multiplicación de aquí, voy a obtener tres integrales, ya que a x, a y y a z no se pueden sumar.
Entonces, bueno, voy a tener una suma de componentes vectoriales y lo que tengo que hacer es repartir la integral de superficie a cada uno de estos. Obviamente, tanto las constantes del 12, 4pi epsilon sub 0 y bueno, nada más salen de la integral y se encuentra justo acá. No nos olvidemos de por 10 a la menos 3. En este caso, en el componente x me quedaría el ρ de s de y multiplicado por x por el diferencial de superficie. Eso es lo que tengo. Básicamente, eso es lo que poseo. Igualmente acá, en este caso me quedaría y, el ρ superficial, bueno, en este caso la densidad superficial de carga, que depende de y por el diferencial de superficie, que es lo que se encuentra justo aquí. Y bueno, y aquí tendría básicamente la altura por, bueno, que en este caso la altura vale 10, que es lo que nos dice el ejercicio. Rho superficial de y por el diferencial de superficie. Para nuestro objetivo, ¿por qué no podemos hacer el mismo análisis que hacíamos en los anteriores videos? De que cogíamos y decíamos, no, que se eliminaban porque tanto acá como acá son simétricos y las componentes se anulaban. Porque aquí la densidad de carga es variable, o sea, depende del espacio, no puedo yo suponer eso a la ligera. Pero sucede una cosa interesante, si yo integro todito esto de aquí, lo que yo voy a obtener va a ser voy a obtener una función o unas funciones que se van a anular, unas integrales que se me van a hacer cero. ¿Por qué? Porque son funciones que se me van a volver impares. Y sabemos que si una función impar va desde desde un punto menos a hasta un punto a, siempre su integral bajo la curva va a ser cero. En este caso no voy a demostrar porque es ya cálculo integral, pero si ustedes resuelvan estas integrales en la calculadora Texas, se va a hacer 0 y este integral de acá se va a hacer 0. Pero este integral de acá no. Ya vamos a ver cómo resolver, ya que esta a mí sí me interesa. ¿Qué es lo que pasa y sucede? En este caso, a la larga, el único componente que voy a tener es en la componente z. Aquí hay que tener mucho cuidado, ya que van a haber ejercicios en los que si yo tengo una densidad variable, sí van a existir componentes tanto en la x como en la y como en la z. Todo depende de si la densidad es simétrica o no. En este caso, la densidad superficial efectivamente hace que se anulen las componentes en x y en y. Es simétrico. Pero no sucede siempre. Ahora, bueno, resolviendo esto, en realidad es bastante sencillo. Ocupamos la misma fórmula que había mostrado. Esta función de acá, todita la función de acá, es una función pues par, una función par. Es decir, que es tanto igual de un lado como del otro. ¿Qué es lo que sucede con las funciones pares? En este caso, pues es ρ superficial de y, que es una función par, que se multiplica por 10. En este caso no es ρ superficial de y, sino únicamente sería este trocito de ρ superficial de y. Así es que todito este trozo de acá lo llamaremos, no sé, función de x y de y. Es una función de x y de y por el diferencial de y. En este caso se está integrando por menos 2 hasta 2. Y únicamente, pues, al ser una función de x y de y, pues, quiere decir el x se trata como una constante y la y se trata como la variable, porque aquí se encuentra el diferencial con el que estamos trabajando. Pues bueno, lo que sucede es que esto también, al ser una función par, una función par, lo que obtenemos que es lo mismo que escribir dos veces la integral de menos 2 hasta 2 de 10 de 0 hasta 2 de 10 de f de x de y diferencial de y. Nada más, esta es la única propiedad que se usó para poder resolver esto, que es lo que se muestra en este lado de acá. Porque quité el signo de módulo, porque en el lado, cuando y mayor es a 0, que es justo donde se encuentra la integral, lo que va a pasar es que y va a ser pues y, no va a cambiar, no va a tener un altercado en el signo negativo. Si yo hubiera trabajado con el otro lado, ¿no? En este caso tendría algo desde menos 2 hasta 0 por 2. Me daría exactamente lo mismo, pero habría que tener mucho cuidado, ya que habría un negativo. ¿Por qué? Porque me encuentro en y menores a 0. Es decir, que para que se me haga positivo, tendría que haber un negativo que me haga los números negativos positivos. Pero para evitarnos toda esa parafernalia, mejor ocupamos el lado positivo de la función.
Esta integral pues es una integral directa que se encuentra por tablas. Gracias a Dios es una clase de electromagnetismo. El 2 sale a multiplicarse de la integral porque es una constante. Y lo que obtenemos evaluando estos dos límites en la función son las dos siguientes funciones. Estas funciones sí tienen resolución, igualmente son tablas directas, es una fórmula de... O sea, es una clase de electromagnetismo, no importa cómo tú integras, puedes integrar con una computadora, con una calculadora súper avanzada como las Texas Instruments o directamente por formulario. Entonces, de los formularios sacamos que las integrales de esto son iguales a esto. Ahora, ¿qué sucede? Simplemente lo único que tenemos que hacer es evaluar desde -2 hasta 2, pero yo me he tomado la molestia de poder pues usar las propiedades de los logaritmos, ¿no? Que si yo tengo el logaritmo de b menos logaritmo de a, esto es lo mismo que si el logaritmo de b sobre a. En este caso, b es x más raíz de x al cuadrado más 104 y b es x más raíz de x al cuadrado más 100. Teniendo en cuenta esto, obtenemos que toda esta expresión de aquí es igual a esto de acá, nada más para simplificar escritura. Evaluando todo esto, y si reemplazo, aquí el epsilon sub 0 le tomé que es igual a 10 a la menos 9 sobre 36pi, que es lo que aproxima Sadiku en el libro de elementos de electromagnetismo. Teniendo esto y reemplazando los valores de la evaluación, obtenemos este resultado que es positivo y simplemente ya sería la multiplicación de todos los valores. A la larga, un resultado exacto que saldría sería esto de acá. Es 16.4585819.3 por 10 a la 6, que es lo mismo que decir mega. En vez de ponerle 10 a la 6, le podemos poner megavoltios sobre metro. Pero para evitarnos de poner tantos paréntesis, simplemente ocupando el inmediato superior, esto le pasamos a hacer 6 y obtenemos la respuesta correcta, que es mucho más sencillo de escribir. La verdad, este ejercicio es bastante sencillo. Espero que hayas entendido. Espero regálame con un like si te ha ayudado este ejercicio. Y suscríbete al canal, me ayudarías bastante.